nuestras Biblias y hoy concluimos el estudio del libro de Ruth. Busque por favor el libro de Ruth, tiene solamente 4 capítulos y hoy vamos a ver el mensaje titulado Jesucristo el único Redentor. Jesucristo el único Redentor. El libro de Ruth es una historia en sí que habla acerca de la redención. La redención. Y se trata de cómo Dios puede cambiar una tragedia en una bendición. Y lo hace a través de un redentor idóneo. Y ese redentor que aparece en el libro de Ruth, pues es este personaje llamado Boaz, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Y Boaz, pues significa en él hay fuerza. Pero Boaz también es un cuadro, es un tipo o figura de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, pues a manera de concluir, mis hermanos, esta serie de mensajes de este libro, pues vamos a ver algunas lecciones que podemos aprender y en una especie también de resumen. Y comenzamos una vez más en Ruth 1:1, cuando nos encontramos en este pasaje que hay una crisis, hay una hambruna en la tierra, concretamente en Judá, ¿verdad? En Belén de Judá, y en donde esta familia israelita, pues al padecer esta crisis, se desesperan y parten de Belén y se van a los campos de Moab, ¿verdad? Recordamos que Moab pues era un pueblo enemigo de Israel y realmente no tenían nada de allá, pero en su desesperación y en su pues falta de fe salen de Belén. Recuerden que Belén significa la casa de pan. Entonces ellos se van y están ahí 10 años, pero durante esa época ellos enfrentan algunas tragedias, ¿verdad? Pero al analizar lo que ellos enfrentaron, pues también es interesante ver lo que estamos igualmente enfrentando hoy en día con esta crisis. Y obviamente que cuando hay una hambruna, pues obviamente hay desempleo, hay enfermedad. Y Noemí perdió a su esposo y a sus 2 hijos. Entonces se enfrentaron a una enfermedad. Estaban en un futuro incierto porque pues, al perder a su esposo y a sus 2 hijos, pues solamente quedaban ella como viuda y sus 2 nueras. Tenía un futuro incierto. Estaba en ruina financiera porque la misma Noemí dice, pues regreso acá a Belén con las manos vacías. Y una mujer que en un momento dado comenzó a tener una vida sombría. Recuerde que el nombre de Noemí, ¿qué significa? Amable, amable. Pero cuando comienza a hablar después de regresar de Moab, nada de amabilidad tenía, sino simplemente había en su corazón una situación de obscuridad y de amargura, y termina cuestionando la bondad de Dios. Bueno, el asunto es cómo reaccionamos cuando nos toca enfrentar una crisis. Así es que la primera lección, mis hermanos, a todos nos tocará enfrentar algunas crisis, tarde o temprano. No es si vamos a enfrentarlas, nada más el asunto es cuándo, ¿verdad? Es parte de esta vida. Estamos en un mundo caído, en un mundo que ha rechazado a Dios y en un mundo en donde el pecado es el que ha acarreado todas estas consecuencias. Así es que no nos sorprendamos cuando tenemos que enfrentar alguna prueba. Dice Santiago, nos tocará enfrentar algunas crisis en ocasiones, pero el punto es cómo reaccionamos cuando enfrentamos una crisis de cualquier naturaleza. Ahora, ¿qué debieron de haber hecho tanto el esposo de Noemí como ella, ¿verdad? Elimelec? Pues lo que debieron de haber hecho fue esperar en Dios, orar al Señor y confiar en que Dios abriera puertas. Porque no se nos dice que en Israel, a pesar de esa hambruna, pues hayan perecido todos, simplemente fue una crisis temporal, ¿verdad? Pero Dios, aún a pesar de esa situación, sostuvo a su pueblo, ¿verdad? Así es que cuando enfrentamos a alguna crisis, ¿cómo reaccionamos? Bueno, tenemos que reaccionar, mis hermanos, buscando al Señor, confiando al Señor y orando de corazón para que Dios nos sostenga y nos diga qué hacer. Ok, vamos con la segunda lección en Ruth 1:5. Dice que después de que murieron sus 2 hijos y quedando así la mujer desamparada de sus 2 hijos y de su marido. Bueno, y apenas estamos en Ruth 1:5. La segunda lección es: nuestra historia no tiene por qué terminar en fracaso. Nuestra historia personal no tiene por qué terminar en fracaso. Apenas está comenzando y obviamente habían ya pasado 10 años y pues se enfrentan las consecuencias, un fracaso. Pero mis hermanos, aquí no terminó su vida, ¿verdad? A pesar de cómo ella estaba
Y en ocasiones usted y yo podemos enfrentar algún o algunos fracasos, sí, francamente, ¿verdad? Pero un fracaso, algunos fracasos, pues no significa que así nos quedamos ya el resto de nuestra vida, no. Cuando estamos en el Señor, Dios va a usar aún esos fracasos, ¿verdad?, para cambiarlos en una bendición a través de la persona de Cristo Jesús, como fue en este caso a través de vos. Así es que nuestra historia no tiene por qué terminar en un fracaso, más bien tenemos que aprender de esos fracasos o de esos tropiezos o de esas caídas que llegamos a tener. Ok, la tercera lección, en el versículo 6, Ruth 1:6, entonces se levantó con sus nueras y regresó de los campos de Moab, porque oyó en el campo de Moab que Jehová había visitado a su pueblo para darles pan. Ok, vamos con esta lección. Todo comienza a cambiar cuando Noemí escucha las buenas noticias. Cuando Noemí escucha las buenas noticias de que Dios había visitado a su pueblo para darle pan. A partir de ahí cambia el rumbo de la vida de Noemí, a partir de ese momento. Entonces, mis hermanos, cuando nos encontramos a veces en esa desesperación o en esa situación de ¿qué hago ahora?, ¿verdad? Como vimos una vez en el título de Comenzando desde cero. ¿Cuál fue el punto de inflexión o de quiebre en la vida de Noemí? Escuchó las buenas noticias de Dios. Ese es el punto. Y cuando nosotros escuchamos que Dios tiene buenas noticias, a pesar de lo que somos y de lo que hemos hecho, su amor y su gracia sobreabundan. Dice, Dios visitó a su pueblo, y hemos dicho, Dios visitó a este planeta a través de la persona de Cristo Jesús. Y Él nos trajo las buenas nuevas de salvación. Y entonces lo que sucede es que cuando Noemí oye la palabra, ¿verdad? ¿Qué es lo que nos hace falta, mis hermanos? Oír la palabra de Dios. ¿Sabe? Usted cuando, de seguro ya leyó la historia de David y de Goliat, ¿se acuerda? Este gigante, en un lado estaba el pueblo de Israel con el rey Saúl, y en el otro lado estaba el ejército de los filisteos con su gigante Goliat. Pero algo que describe la escritura es que el gigante los estaba amedrentando, y estaba dice aquí que durante 40 días, de mañana y de noche, les estaba infundiendo siempre temor, miedo. Entonces, cuando ellos estaban, imagine usted, toda una promoción, ¿verdad?, de incertidumbre, de miedo y de temor, de estar 40 días escuchando, nadie puede contra mí, los voy a vencer, son nada. Entonces los atemorizó y el pueblo quedó paralizado. ¿Por qué? Porque solamente estaban escuchando malas noticias. ¿Está captando el asunto por dónde voy? Bueno, entonces cuando solamente estamos escuchando esto y aquello, y obviamente, hermanos, el temor comienza a generar esa parálisis, ¿verdad? Pero también lo que se destaca ahí era que el rey Saúl debió de haber enfrentado al gigante Goliat y no lo hizo. ¿Por qué? Porque el rey Saúl era un rey que estaba viviendo en la carne, dominado por el temor. Él debió de haber dicho, pues aunque midas 3 o 4 metros, aquí estoy, soy el rey, soy el general de este ejército. Pero como estaba viviendo en la carne, estaba ahí simple y sencillamente también atemorizado, hasta que llega David, un joven, ¿verdad?, que representa, en este caso David representa a Cristo Jesús. Y David dice, pues, aquí estoy yo, ¿verdad? Dios me ha dado victorias, he luchado con osos y con leones y los he vencido, porque Dios me ha dado esa capacidad. Entonces, cuando este joven enfrenta a Goliat, dice que él tiene fe, y no es Goliat quien viene hacia David, sino David quien va hacia Goliat. Eso es la fe. La fe es David yendo hacia Goliat y lanzándole entonces la honda, y lanzándole esa piedra y matándola. Mis hermanos, ¿qué es lo que hace la diferencia en nuestras vidas? ¿Qué está usted escuchando? ¿A qué le está poniendo más atención? Noemí cambió cuando ella escuchó la buena noticia de Dios. Entonces, ¿cómo vuelve la fe a nuestra vida? 17. Este pasaje es clave porque decimos, ¿dónde consigo la fe? ¿Cómo adquiero la fe? ¿Cómo puedo tener una fe más firme? ¿Quién me puede ayudar entonces en ese aspecto? Bueno, Romanos 1:17. A ver, le damos, Romanos 10:17. Romanos 10:17. Y le damos lectura todos juntos. ¿Ya lo encontramos? Romanos 10:17. Comenzamos.
Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Ahí está el asunto. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Qué tenemos que hacer? Oír la palabra. Leerla personalmente y también estar escuchando la palabra de Dios. Cuando usted escucha la palabra de Dios y dispone su corazón, viene la palabra de Dios y a usted le da esperanza, le da firmeza y vuelve a confiar en Dios como debe ser. ¿Y qué fue lo que hizo Noemí? Dice que se levantó, salió de los campos de Moab, regresamos a Ruth capítulo 1, versículo 7, y se dirige, cambia de rumbo, porque la fe y el arrepentimiento nos hacen cambiar de rumbo. Salimos de esa tierra de la desesperación, de ese hoyo, del pozo cenagoso, y salimos confiando en las promesas de Dios. Mis hermanos, ¿qué es lo que nos va a sostener? Las promesas de Dios, su palabra. Ahí están, ahí las tenemos nosotros. Así es que tenemos que estar escuchando mejor palabras de fe ni de miedo. Entonces, solamente las buenas noticias de Dios le pueden a uno ir real, viva y real, porque la esperanza del creyente es una esperanza viva, y en la Biblia se le llama a Dios el Dios de toda esperanza, por su Espíritu Santo. Ok, vamos con la cuarta lección. Estamos en Ruth capítulo 1, versículo 16. Después de que Ruth pues les dice a sus nueras, quédense en su casa, ¿verdad? Regrésense a Moab y yo me voy sola. Pues Orfa, una de sus nueras, pues sí se regresa a sus ídolos y se regresa a su pueblo. Regresó a su antigua idolatría y a su antigua estilo pecaminoso. Pero su nuera Ruth dijo no, ¿verdad? En versículo 16, no me ruegues que te deje, ¿qué? Y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera Dios será mi Dios. Ok, la cuarta lección es una fe firme en Cristo es lo que hace la diferencia. Una fe firme en Cristo es lo que hace la diferencia. Ahora, ¿cómo debe de ser la fe? Pues debe ser firme. Y aquí se destacan dos características de Ruth. Uno, fue la dedicación. Ella tomó en serio la fe en Jehová y se dedicó de veras, de corazón, en cuanto a confiar en Dios y a seguirle. Ahora, Ruth, ¿se acuerda qué significa? Significa amistad y significa también compañera y quien edifica. Ahora, Ruth es un cuadro de la iglesia. La iglesia debiésemos de ser, mis hermanos, una iglesia que entabla amistad, nuevas amistades. Tenemos que ser compañeros de aquellos que están con problemas, como es el caso de Noemí. Y tenemos también, mis hermanos, que ser gente que edifica. Mire, la gente ahorita no tiene nada sobre qué edificarse. La gente lo único que puede percibir ahorita es incertidumbre. Eso es. Pero el creyente que conoce a Dios no está dominado por la incertidumbre, sino a través de nuestra vida, Dios nos está ayudando a edificar la fe de la gente para que la gente confíe en Dios. Entonces, número uno, Ruth fue una persona que se dedicó de veras de corazón al Señor. Y dos, Ruth tuvo una actitud diferente. ¿Cuál fue la actitud de Ruth? Lo podemos marcar en primer lugar como una mujer humilde, entre otras cosas, ¿verdad? Humilde, ¿por qué? Porque la humildad le enseña a uno a ser moldeable, a ser una persona disponible, a ser una persona enseñable. Esa es la humildad. Produce en nosotros una actitud enseñable, moldeable y disponible. Obviamente era una mujer servicial, trabajadora y generosa. Así es que su fe firme en Cristo fue lo que hizo la diferencia. Y aquí vienen dos aspectos. Déjeme preguntarle, ¿qué tipo de amistades tiene usted el día de hoy? ¿Son de bendición a su vida? ¿O tiene gente que solamente le está desanimando ¿verdad? Entonces, ojalá que tengamos amistades que nos están edificando. Pero por otro lado, ¿qué tipo de amistad es usted? Entonces, usted tiene que ser una persona también de bendición para los demás. Entonces, dos cosas. Si debo de cuidar qué gente está a mi lado. Ahora, si hay gente negativa, Señor, permíteme llevarle tu evangelio para que tú la cambies, ¿verdad? Y no me convierta yo a esa gente, sino que esa se convierta a tu palabra, a lo que tú me estás dando. Pero dos, entonces, ¿en qué tipo de persona me estoy convirtiendo? ¿Soy una persona de bendición? Eso es lo que debiésemos decir como Ruth. Y eso
se logra cuando tenemos una fe firme en Cristo. Bien, vamos al capítulo 2 con la quinta lección. Ruth 2, versículo 3, dice que después de que estaban ya en Belén, en Judá, Ruth le dice a su suegra, pues permíteme ir a los campos, ¿verdad?, para cosechar, para espigar, a fin de que tengamos algo que comer. Y en versículo 3 encontramos una palabrita ahí muy interesante. Dice, fue pues llegando, espigó en el campo en pos de los segadores. Y aconteció, esa palabra, aconteció, o sea, sucedió, pero ese aconteció, ese sucedió, está dirigido por Dios. O sea, no fue casualidad que ella estuviera en ese campo que era propiedad de Booz, el pariente redentor, ¿verdad? Y aconteció que aquella parte del campo era de Booz, el cual era de la familia de Elimelech, o sea, era su pariente que tenía la capacidad de redimirlos. Y aquí viene esta lección, mis hermanos. El creyente tiene que confiar en la providencia de Dios. No estamos solos ni estamos abandonados. Tenemos a un Dios que está en control de todo el universo y de este planeta y de nuestra vida. Y que Dios en su providencia está dirigiendo circunstancias y personas. Puso a Ruth para que fuera al campo de Moab, el campo indicado, porque había muchos otros campos, pero no, tenía que ir al campo de Booz, ¿verdad? Y ahí Dios la guió. Y también ahí Dios usó a una persona que era Booz mismo. Es decir, Dios en su providencia, mis hermanos, va poniendo circunstancias y personas que nos van a nosotros a ayudar a que los propósitos de Dios se cumplan en nuestra vida. Esa es la providencia de Dios. No somos producto de la casualidad, ni estamos bajo la buena o mala suerte, porque a veces algunas personas o algunos hermanos todavía tienen este concepto de la buena y de la mala suerte. No, eso no existe, ni la casualidad. Dios está al pendiente todos los días. Y aunque usted ni yo nos demos cuenta, Dios está usando miles de situaciones que solamente sabe cómo para llevarnos al lugar indicado, con la gente indicada, para que sigamos entonces cumpliendo los propósitos de Dios. Hermanos, esto es incomprensible. Imagínese usted de todos los asuntos que Dios tiene que ocuparse, tan solo de usted. ¿Se ha puesto a contar cuántas cosas tiene Dios que tratar con usted? En su salud, en su forma de pensar, con su familia, con su trabajo, su alimentación, su espíritu, todo. Cientos de cosas que Dios tiene que ocuparse para que usted esté en la victoria en Cristo Jesús. Y está hablando más de una persona. Ahora imagine usted de los millones de personas en todo el mundo, la cantidad de cosas que Dios coordina, dirige, organiza, y nosotros ni nos damos cuenta, mis hermanos, pero Dios está trabajando soberanamente y sabiamente y poderosamente. Así es que no creemos en las casualidades, creemos que Dios es quien va dirigiendo nuestros pasos y va paso a paso, paso a paso. Y así fue en el caso de Ruth y de Noemí. Ok, número 6. Cuando Ruth entonces va al campo, ¿verdad? No se queda en casa, sino que ella sale al campo a espigar. Y por ejemplo vemos en el versículo de Ruth 2, versículo 22, y dice, y Noemí respondió a Ruth, su nuera, mejor es, hija mía, que salgas con sus criadas de Booz, que no te encuentren en otro campo. Y estuvo pues junto a las criadas de Booz espigando hasta que acabó la cosecha o la siega de la cebada y el trigo, y vivía con su suegra. Ok, la sexta lección. La bendición está en la cosecha, en el campo. La bendición no estaba en ese momento en la casa, ya tenía una casa, pero ella fue bendecida por estar en el campo. ¿Por qué? Porque Booz la vio en el campo. Ella estaba trabajando. ¿Qué estaba haciendo ella? Espigando o cosechando. Mis hermanos, igual nosotros tenemos que entender que Cristo, el Señor de la mies, Él dijo, ¿verdad? La mies es mucha, mas los obreros pocos. Orad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Tenemos que estar en el campo, mis hermanos. Ahora, ¿qué significa eso? Bueno, que ahorita, a pesar de esta contingencia, tenemos que ver las formas de compartir el Evangelio. Sí, tenemos que ser prudentes, sabios y cuidarnos de acuerdo. Pero recuerden, hermanos, esta frase aquí, el Evangelio no está en cuarentena. El Evangelio no está en cuarentena. Y el Evangelio tiene que seguirse proclamando. Y más ahorita, porque a la gente ahorita se está dando cuenta de cuán frágil es la vida. Y de que todas aquellas cosas en las cuales dependía su seguridad y su felicidad, ¡boom!, ¿en dónde está? Aquí es donde tenemos que entrar, mis hermanos, con amor y con prudencia, pero con el poder del Espíritu Santo,
para estar en ese campo, es decir, compartiendo el Evangelio. Compartiendo el Evangelio. La bendición estaba en la cosecha, estaba en el campo. Y ahí fue donde vos encontró como una mujer involucrada, sirviendo en la cosecha, y fue lo que nos dijo Jesús. Están esperando, lo que le dijo a sus discípulos, están esperando a que 4 meses para que venga la cosecha. Dice, no, alcen sus ojos y miren, porque ya la cosecha está blanca, está lista para la siega. Estamos viviendo, hermanos, tiempos especiales y únicos. Y lo que el Señor ha profetizado ya se está cumpliendo, pero tenemos que tener ojos y tenemos que discernir lo que ya el Señor ha profetizado. Ya no estamos con que algún día, no, es algún día, ya está, y está en proceso, y todo se está cumpliendo, y tenemos que ser nosotros guerreros en el Señor, involucrados en la obra de Dios, esperando. Sabemos que el Señor viene por su pueblo. Cuando se encontró Ruth con Boaz? A medianoche. Y dijo Jesús que él, a la medianoche, llegó el esposo y las vírgenes estaban dormidas. O sea, no hay coincidencias, ¿verdad? A medianoche, o sea, cuando menos lo esperamos, el Señor viene por su iglesia. Quizás puede venir mañana, o puede venir dentro de 3 años, no sé, pero cuando menos lo esperamos, Él viene y levantará a su iglesia. Pero que nos encuentren, mis hermanos, fervientes, compartiendo la esperanza y el poder del Evangelio. ¿Cómo está usted? ¿Está en los campos de Moab, en el mundo, con sus miles de entretenimientos? Y no tiene que estar usted ahí en una vida perdida para decir, estoy en el mundo. No, con muchos entretenimientos, desperdiciando mucho de nuestro tiempo valioso, podemos estar en los campos de Moab. Entonces, no digo que no tenga tiempo de entretenerse, de descansar. Sí, claro, todos necesitamos, pero hay que administrar bien ese tiempo. Ok, número 7. Boaz, nos encontramos a Boaz, el pariente redentor, ¿verdad? Ruth, capítulo 2, versículo 19. Dice aquí, y le dijo su suegra a Ruth, ¿dónde has espigado hoy y dónde has trabajado? Bendito sea el que te ha reconocido. Y contó ella a su suegra con quien había trabajado y dijo, el nombre del varón con quien hoy he trabajado, ¿quién es? Es Boaz. Verso 20. Y dijo Noemí a su nuera, sea él bendito de Jehová, pues que no ha rehusado a los vivos la benevolencia que tuvo para con los que le han muerto. Después le dijo Noemí, nuestro pariente es aquel varón y uno de los que pueden, ¿qué? Redimirnos. Aquí está esta palabra clave del libro de Ruth. Redimir, redención. Ahora, sucede que Boaz era un hombre rico, según Ruth 2:1, ¿verdad? Era un hombre rico. Entonces, este pariente redentor era uno de los que podía rescatarlas de la pobreza y darle una familia a Ruth, porque ella no había tenido hijos. Y entonces, en esa ley que se llamaba del levirato o del pariente redentor, este era un pariente cercano que podía a ellas redimirlas, ¿verdad? Bien, pero si usted ya leyó el libro de Ruth, nos encontramos con que había antes otro varón que era la competencia de Boaz, y él tenía la prioridad para rescatar a Ruth. Entonces, cuando Boaz habla con este pariente, le dice, bueno, pues tú por ley tienes aquí la primacía para que la rescates, para que pagues por ella y pues para que tengas también familia. Y cuando el pariente dijo, ¿y yo qué voy a hacer con mi herencia? Entonces se la voy a tener que dar a ella y al hijo o a los hijos que vengan. Entonces dijo, no, gracias, con permiso. Se fue. Entonces Boaz aceptó y él dijo, me caso contigo, ¿verdad? Yo pago por ti las deudas y lo que sea, rescato lo que deben, tanto tu nuera como tú, y vendrá familia posteriormente. Entonces, aquí nos encontramos, mis hermanos, con que hay solamente, y esta es la 7ª lección, un redentor apto y poderoso para liberarnos. Hay solamente un redentor apto y poderoso. Aparte, por favor, ahí. Y vamos al libro de los Hechos. Y Hechos 4:12 nos dice aquí que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Hechos 4:12.
Dice aquí la Escritura, y en ningún otro, está hablando de Cristo, en ningún otro excepto Él, hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otra manera de obtener la salvación, el perdón de pecados y la vida eterna, si no es a través de Cristo Jesús. Por favor, hay muchos dichos populares que dicen todos los caminos llevan a Roma, todas las religiones llevan a Dios. No, erróneo, incorrecto. No es a través de un gurú, de un iluminado, de un profeta, de un iniciador de una religión, de nada ni nadie. Es solamente a través de Cristo Jesús. Él es el único Redentor apto y poderoso. Ahora, ¿por qué? Bueno, porque Cristo Jesús llena las cualidades y las condiciones para ser Salvador de la humanidad. Entonces, ¿qué significa la palabra redimir? Bueno, la palabra redimir significa comprar y rescatar, para libertar. Comprar, es decir, hace un pago para rescatar a un esclavo y liberarlo. Eso es lo que significa redimir. ¿Y qué es lo que hizo Jesucristo? Eso. Él tuvo que pagar un precio. ¿Y cuál fue el precio? Su sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario. Dice Pedro, no fue con oro ni con plata. O sea, la salvación no puede comprarse. Ni con diamantes, ni con limosnas, ni con diezmos, ni con nada. Ni siendo pariente de un cristiano, nada por el estilo. La salvación no es con oro ni con plata, no es con nuestras buenas obras. La salvación es solamente con la sangre preciosa que Cristo Jesús derramó en la cruz del Calvario. Ahora, cuando se habla de redimir en el Antiguo Testamento, hay por lo menos tres clasificaciones. Ok, número uno, se redimía a alguien de la esclavitud. Le doy la cita y luego la puede leer en casa. Levítico 25, del 47 al 49. Redimir de la esclavitud. O sea, a un esclavo se le podía liberar pagando cierta cantidad. Dos, se podía redimir a alguien de la pobreza. Si estaba endeudado, se le podía redimir. Obviamente había que pagar para saldar esa cuenta. Levítico 25, 25. Y tres, se podía redimir a alguien de la muerte. Deuteronomio 25, 5 y 6. Ahora, ¿qué es lo que hizo Jesús? Nos redimió de estas tres cosas. Nos redimió de la esclavitud del pecado. Nos redimió de la pobreza espiritual en la que nos encontramos, porque estamos en quiebra, en bancarrota, moral, espiritual, emocional. Y Cristo nos redimió de la muerte eterna. Un día nuestros cuerpos serán resucitados, serán transformados, pero también nos libró de la muerte eterna en el infierno y en la condenación. Nos redimió. Él es el Redentor. Ahora, ¿qué requisitos tenía que tener el Redentor? Por lo menos tres. Número uno, tenía que ser pariente, alguien cercano a quien redimir. Y vos era un pariente cercano de Noemí. Entonces, él podía redimir tanto a Noemí como a Ruth. Así es que, ¿cómo aplica esto a Cristo nuestro Redentor? Bueno, que Él, siendo Dios, viviendo en el cielo y recibiendo la alabanza y la gloria celestial, Él hizo a un lado esa gloria, ¿verdad? Se despojó de sus privilegios y vino y se hizo semejante a nosotros. Entonces, Cristo se identificó con todo el dolor del ser humano. Por eso Él nos comprende perfectamente bien cómo nos sentimos en todas circunstancias, y aunque digamos, es que esto es único en mi vida, nadie lo ha padecido, sabemos que no es cierto. Hay gente que ha padecido cosas similares, si no es que más difíciles que nosotros, pero bueno, pero Cristo padeció todo ese sufrimiento y Él nos entiende a la perfección. Por eso dice que podemos acercarnos con confianza al trono de su gracia. Dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nosotros. ¿Le ha sucedido a usted que alguien le ha contado su dolor y usted dice, pues trato de entenderte, pero pues no sé, no lo he sentido, no he atravesado ello? ¿Le ha pasado? Yo creo que sí. Pero cuando usted ha atravesado por una situación semejante, usted dice, te entiendo, yo ya pasé por lo mismo, ¿verdad? Ya sé lo que estás sufriendo, ya sé lo que estás pensando, porque a mí me pasó igual. Entonces, esto es lo que hace Cristo. Él es nuestro pariente redentor. ¿Por qué? Porque Él pasó por lo que nosotros pasamos, pero nunca pecó. Esa es la gran diferencia. Dos, el requisito
de un redentor que tenía que tener la capacidad para pagar la deuda. Ahora Cristo, siendo rico, lo dio todo. Rico en santidad, rico en obediencia, rico en fe, rico en amor, rico en misericordia, pero sobre todo, pues Jesucristo es el dueño del universo. Entonces, ¿tendrá él la capacidad para salvarnos? Pero por supuesto. Y 3, el Redentor debía de estar dispuesto a hacerlo. Porque el otro pariente dijo, no, no me conviene. Entonces rechazó, ¿verdad?, redimir a Ruth y a Noemí. Ahora, mis hermanos, aquí Cristo estuvo dispuesto a sufrir la muerte y muerte de cruz. Padeció lo que usted ni yo ni siquiera nos podemos imaginar, mis hermanos, cuando Él estuvo en la cruz del Calvario. Él estuvo dispuesto a hacerlo. Por ello es que ahora, desde ese entonces, hay millones de personas que seguimos a Jesús, que lo amamos. ¿Por qué? Porque Él simple y sencillamente lo dio todo. Estuvo dispuesto, y no solamente estuvo dispuesto, sino que lo hizo. Entonces, el pueblo del Señor alaba a Cristo por su obra perfecta, por su obediencia perfecta al Padre, y porque no nos rechazó. Él dijo, yo voy por ellos, yo voy por usted, por ti. Jesucristo, el único Redentor. Él cumplió los requisitos, fue sin pecado, cumplió una obediencia perfecta a la ley y a la voluntad del Padre, nos redimió de la esclavitud, nos redimió de la pobreza, nos redimió de la muerte, y pagó en la cruz con su sangre preciosa el rescate en el mercado de esclavos y de condenados para libertar a los hombres y hacernos hijos de Dios. Hacernos hijos de Dios, porque no solamente nos libró de la esclavitud, dejamos de ser esclavos, sino que ahora nos convertimos en hijos de Dios. En penúltimo lugar, entonces tenemos que prepararnos, porque Boaz tenía que casarse con Ruth. Y esto vimos, creo que fue la semana pasada, la forma de prepararnos para ir ante el novio. Y de hecho vimos que Ruth lo que estaba haciendo era una propuesta matrimonial, diciéndole en otras palabras, pues cásate conmigo, redímeme, ¿verdad? Y Boaz aceptó, y el consejo de su sabia suegra, ya Noemí había cambiado de actitud, ¿se acuerda? Comenzó a ver la bendición de Dios y le dio buenas instrucciones a su nuera, y entonces le dijo 5 cosas. Ruth, prepárate porque vas a un encuentro prematrimonial en donde vas a proponer matrimonio tú a nuestro pariente redentor. Entonces le dijo, lávate. Dijimos que eso representaba lavar nuestras vidas del pecado y también hacer a un lado aquello que nos estorba. 2, úngete, o sea, sé llena del Espíritu Santo, depende de Él. 3, vístete, o sea, quítate tus vestiduras de luto y la vestidura llena de polvo porque estaba en el campo. Vístete la vestidura de la gracia de Cristo, que son las nuevas vestiduras de su justicia. 4, ve a sus pies, o sea, entrégate. Y como cristianos dijimos, tenemos que vivir, mis hermanos, entregados a los pies de Cristo cada día, rendidos a Él. Número 5, le dijo Noemí a Ruth, y haz todo lo que Él te diga. O sea, obedece fielmente. Y así también nosotros, mis hermanos, tenemos que hacer todo lo que Jesús nos dice. O sea, preparémonos, porque ahorita somos la novia de Cristo, y cuando Él regrese, Él quiere encontrar una novia limpia, santa, pura, fiel. Ahora, si hemos caído, como yo creo todos hemos caído, bueno, pues por eso vamos al primer punto, lávate en la sangre de Cristo, confiésalo, y Dios te perdona, te restaura, y adelante para que camines en comunión. Y concluimos, mis hermanos, con Ruth capítulo 4, versículo 13. Entonces, ahora sí que esta historia de amor sí tiene un bonito final, ¿verdad? Ese final de se casaron y fueron felices, así es, pero esto sí fue una realidad. Ruth capítulo 4, versículo 13 nos dice aquí entonces que Boaz pues tomó a Ruth y ella fue su mujer y se llegó a ella y Jehová le dio que concibiese y diese a luz un hijo. Entonces, aquí tuvieron a ese hijo a quien llamaron Obed. Obed puede significar servidor, ¿verdad? Pero bueno, entonces, finalmente, hermanos, sentamos a este punto y esta lección es la siguiente. Dios todavía escribe el último capítulo. Dios todavía escribe el último
capítulo. ¿Cómo comenzó el libro de Ruth? Con 3 funerales. ¿Cómo concluye el libro de Ruth? Con una boda. Sorprendente. Dios sigue escribiendo el último capítulo en nuestra vida. Boaz se casa con Ruth. Cristo se casa con la iglesia. Cuando Cristo venga por nosotros y nos levante, celebraremos esa boda con Cristo y estaremos en la cena de las bodas del Cordero. Amén. Bueno, nuestra gran esperanza. Ahora, la Biblia nos dice que Obed, a fin de cuentas, fue un antecesor del rey David. Versículo 21 y 22 dice: Salmón engendró a Boz, de quien estamos hablando. Boz engendró a Obed, Obed engendró a Isaí, e Isaí engendró ¿a quién? A David, fue su bisabuelo, Obed. Pero aquí el punto interesante es cómo de linaje, ahora, y ¿de dónde viene Cristo, nuestro Mesías, nuestro Redentor? Del linaje de David, del linaje de David. Y en el linaje de David, que está en Mateo 1, se menciona, por ejemplo, a Ruth. Ahora, aquí lo importante es cómo del linaje, de los antecedentes de nuestro Mesías, hermanos, vino una mujer gentil, alguien que no era judía. Y estuvo también una mujer llamada Rahab, siglos antes. Rahab la ramera, que no era judía y es más era prostituta. Y así, por ejemplo, también Betsabé fue un antecesor de nuestro Señor Jesucristo, y fue una mujer adúltera, pero estaban en el linaje del Mesías. ¿Por qué? ¿Qué nos estaba dando a entender el Señor? Bueno, pues que Dios estaba incluyendo en el linaje del Mesías no solamente a la raza judía, sino gente de otras naciones. ¿Cómo se llama eso? Gracia. Gracia. Nos incluyó a usted y a mí ahora como pueblo de Dios. Salmo 35, y con esto finalizamos. Salmo 35. Porque tenemos que entender, mis hermanos, que cuando hay situaciones difíciles, tenemos esta preciosa promesa de nuestro Dios. Salmo 35, y dice aquí: porque un momento será la ira de Dios, pero su favor, ¿qué? Dura toda la vida. Por la noche durará el lloro, y a la mañana vendrá la alegría. Amén. Amén. A veces así estamos en la noche con el lloro, con el problema, con la tribulación, pero a la mañana vendrá el gozo, la alegría de parte de nuestro Dios. Muy bien, mis hermanos, pues vamos a orar y con esto concluimos esta enseñanza. Padre, gracias por tu palabra, porque eres fiel. Gracias, Jesús, porque tú eres nuestro Redentor, quien por gracia lo dio todo por nosotros. Al venir a esta tierra, identificarse con nosotros, con nuestras luchas, con nuestras pruebas, y aún con el pecado, aunque nunca cediste al pecado, lo venciste. Pero Señor, tú entiendes perfectamente la naturaleza humana. Y tú nos invitas ahora, Señor, a seguirte, a ser tu novia, a ser parte de tu pueblo. Y aunque, Señor, a veces atravesamos por tiempos de oscuridad, de dolor o de tristeza, como vemos aquí en tu palabra, pero en la mañana, Señor, vendrá la alegría y el gozo, porque tu gracia es para siempre. Señor, que a través de esta enseñanza podamos confiar en ti plenamente, en tu palabra, porque la fe viene por el oír y el oír por tu palabra. Que esto, Señor, nos ayude a ser fieles, a caminar contigo, y aunque enfrentemos a veces pruebas o tribulaciones, pero confiamos en tu providencia, en tu soberanía, y en que tú estás guiando, Señor, nuestros pasos día a día. Gracias por ello, Señor, porque no estamos solos, no estamos desamparados, no estamos abandonados, Señor, estamos tomados de tu mano. Gracias por ello. Permítenos, Señor, pues caminar en fidelidad, en santidad y en el poder de tu Espíritu.
En Jesús. Amén, Padre.